Hola, hola, hola familia de YouTube. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito de la web. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy, y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de drama, romance y por supuesto mucho chismecito jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que se convierten en leyenda familiar. Prepárense para escuchar sobre una bomba que explotó en medio de una reunión familiar, una bomba llamada amor. Y es que, señoras y señores, Burak, sí, nuestro querido Burak, decidió confesar su amor a Neslihan, en plena reunión familiar. ¿Se imaginan el caos? ¿La tensión en el aire? Yo tampoco me lo quiero perder. Antes de que empecemos con este drama turco que parece sacado de una telenovela, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas cada semana. Así que no se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, recuerden que su apoyo significa el mundo para nosotros, así que un like y un comentario son siempre bienvenidos. Ahora sí, vamos al chisme. Imaginen la escena, una mesa larga, llena de comida deliciosa, las risas de los tíos, los comentarios de las abuelas sobre lo mucho que hemos crecido, los primos peleando por el control remoto, la típica reunión familiar, ¿verdad? Un ambiente cálido, quizás un poco ruidoso, pero lleno de amor, hasta que Burak decide ponerle su propio sazón picante. Burak y Neslihan siempre han tenido una relación especial. Crecieron juntos, compartieron secretos, travesuras, todos los vieron como los mejores amigos. Pero como suele suceder en estas historias, uno de los dos empieza a sentir algo más. En este caso, Burak se dio cuenta de que Neslihan no era solo su mejor amiga, sino la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Durante años, Burak guardó sus sentimientos en secreto. Temía arruinar su amistad, temía el rechazo, temía el drama familiar. Pero el amor, como una semilla que germina en el corazón, creció y creció hasta que se volvió imposible de contener. Y ahí estaba, sentado a la mesa, rodeado de su familia, con el corazón latiendo a 1000 por hora, listo para soltar la bomba. Según cuentan los testigos, todo sucedió de repente. Estaban hablando de los planes para el verano, cuando Burak tosió levemente para llamar la atención. Todos lo miraron, esperando que dijera algo divertido, alguna broma para animar la conversación. Pero lo que dijo fue mucho más que eso. Con la voz temblorosa pero con una mirada decidida, Burak dijo: «Quiero decir algo importante. Algo que he estado guardando por mucho tiempo». El silencio se apoderó de la habitación. Los tenedores dejaron de sonar contra los platos, las conversaciones se apagaron, y todos los ojos se posaron en Burak. Incluso el perro dejó de ladrar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Burak respiró hondo y continuó: «Neslihan, sé que esto puede ser una sorpresa para todos, pero necesito que sepas lo que siento. Neslihan, estoy enamorado de ti». Boom. Ahí estaba, la bomba había explotado. El silencio inicial se rompió por un murmullo colectivo. Las caras de los tíos eran un poema, las abuelas se miraban entre sí con ojos sorprendidos, y los primos, bueno, los primos estaban grabando todo con sus teléfonos. Claro que sí. Neslihan, por supuesto, fue la más sorprendida de todos. Sus ojos se abrieron como platos y su rostro se puso rojo como un tomate. No podía creer lo que estaba escuchando. Burak, su mejor amigo, enamorado de ella. Era como si estuviera viviendo un sueño, o mejor dicho, una telenovela turca en la vida real. La reacción de la familia, como se pueden imaginar, fue variada. Algunos se mostraron felices y emocionados, otros incrédulos y otros, bueno, otros simplemente no sabían qué pensar. La tía Ulia, famosa por su drama queen interior, soltó un grito ahogado y se abanicó con una servilleta, diciendo algo sobre «siempre supe que algo así iba a pasar». El tío Mehmet, el más tradicional de la familia, frunció el ceño y le preguntó a Burak si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y la abuela Ayse, con su sabiduría ancestral, simplemente sonrió y dijo: «El amor siempre encuentra su camino». Pero, ¿y Neslihan? ¿Qué respondió ella? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Después de unos segundos de silencio, Neslihan se levantó de su silla, se acercó a Burak y lo abrazó. Yo también te amo, Burak, dijo Neslihan, con la voz entrecortada por la emoción. Oh, Lala. El amor triunfó. La bomba explotó, pero en lugar de causar destrucción, trajo consigo una lluvia de alegría y felicidad. El abrazo de Neslihan y Burak fue el catalizador para que la familia volviera a la normalidad. Los tíos empezaron a hacer bromas sobre la tardanza de Burak para confesar sus sentimientos, las abuelas les dieron consejos sobre cómo mantener viva la llama del amor, y los primos, bueno, los primos seguían grabando todo, pero ahora con una sonrisa en la cara. La noche continuó con un ambiente festivo. La comida sabía aún más deliciosa, las risas eran más fuertes, y el amor estaba en el aire. Burak y Neslihan, tomados de la mano, irradiaban felicidad. Habían superado el miedo, la incertidumbre y el drama familiar, y ahora estaban listos para empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Claro que, como en toda buena historia, siempre hay un pero. Y en este caso, el pero viene de la mano de la exnovia de Burak, Aylin. Aylin no estaba presente en la reunión familiar, pero al enterarse de la confesión de Burak, no dudó en armar un escándalo en las redes sociales. Publicó mensajes en Instagram, tweets venenosos, e incluso hizo un vídeo en TikTok cantando una canción de despecho. Drama, drama, drama. Pero Burak y Neslihan, enamorados y felices, no se dejaron afectar por el drama de Aylin. Sabían que su amor era verdadero y que nada ni nadie podría separarlos. Decidieron ignorar los comentarios negativos y concentrarse en su felicidad. Y así, señoras y señores, es como Burak confesó su amor a Neslihan en plena reunión familiar. Una historia de amor que nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra su camino, que vale la pena arriesgarse por lo que sentimos, y que a veces, las bombas de amor pueden ser lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, familia de YouTube, espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. ¡Qué historia, ¿verdad? Burak arriesgándolo todo, Neslihan correspondiendo al amor, un cuento de hadas moderno. Hemos visto cómo Burak tomó una decisión audaz al confesar su amor en un entorno tan poco convencional, y cómo esa valentía fue recompensada con la aceptación y el amor de Neslihan. También hemos visto cómo el drama, inevitablemente, se hace presente, pero cómo el amor verdadero puede superarlo todo. En resumen, una historia llena de emociones, sorpresas y, sobre todo, mucho amor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. ¿Qué les pareció la confesión de Burak? ¿Creen que hizo bien en arriesgarse? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido que les guste. Así que ya saben, a darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, para seguir alimentando este chismecito jugoso, vamos a profundizar en los detalles y los entresijos de esta historia épica. Porque, seamos honestos, la confesión de Burak es solo la punta del iceberg. Detrás de esta bomba de amor, hay años de amistad, señales sutiles y un mar de emociones encontradas. Primero, hablemos de Burak. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión tan arriesgada? Bueno, según me contaron los primos, Burak había estado sufriendo en silencio durante meses. Ver a Neslihan con otros chicos lo carcomía por dentro. Él sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos por más tiempo. Tenía miedo de perderla para siempre. Además, una conversación reciente con su abuelo, un hombre sabio y experimentado en el arte del amor, lo había impulsado a tomar acción. Su abuelo le había dicho: Burak, la vida es demasiado corta para arrepentimientos. Si amas a Neslihan, díselo. El peor error que puedes cometer es no intentarlo, qué sabio el abuelo. Pero la confesión no fue un impulso repentino. Burak había estado planeando esto durante semanas. Había considerado varias opciones: una cena romántica a la luz de las velas, una serenata bajo la luna llena,
incluso un mensaje gigante escrito en el cielo. Pero al final, decidió que la reunión familiar era el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque quería que toda su familia supiera lo importante que era Neslihan para él. Quería compartir su felicidad con las personas que más amaba. Y seamos sinceros, también quería ver la reacción de todos. ¡Qué chismoso! Ahora, hablemos de Neslihan. ¿Qué pasaba por su cabeza antes de la confesión de Burak? Bueno, aunque a todos les parecía obvio que Burak estaba enamorado de ella, Neslihan no estaba tan segura. Ella lo veía como su mejor amigo, su confidente, su compañero de aventuras. Le encantaba pasar tiempo con él, pero nunca se había permitido pensar en él de otra manera. Temía arruinar su amistad si confesaba sus propios sentimientos. Sin embargo, en las semanas previas a la reunión familiar, Neslihan había empezado a notar cambios en Burak. Lo veía más nervioso, más atento, más enamorado. Él le dedicaba miradas largas y significativas, le hacía cumplidos inesperados, e incluso le regaló una flor. Neslihan empezó a sospechar que algo estaba pasando. Pero no quería hacerse ilusiones. Tenía miedo de estar interpretando mal las señales. Así que cuando Burak confesó su amor en plena reunión familiar, Neslihan quedó completamente en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero al mismo tiempo una parte de ella se sintió aliviada. Aliviada de que Burak finalmente hubiera expresado sus sentimientos, aliviada de que sus sospechas fueran ciertas, y aliviada de que ella también pudiera confesar su amor. La reacción de la familia, como ya dijimos, fue variada. Pero vamos a analizarla en detalle. La tía Ulia, la drama queen de la familia, no solo soltó un grito ahogado y se abanicó con una servilleta. También empezó a llorar y a exclamar cosas como siempre supe que estaban destinados a estar juntos. Es como una telenovela. Mi corazón no puede soportarlo. Luego se acercó a Burak y a Neslihan y los abrazó fuertemente, asegurándoles que siempre los apoyaría. ¡Qué dramática! El tío Mehmet, el más tradicional de la familia, no estaba tan convencido. Él pensaba que Burak y Neslihan eran demasiado jóvenes para el amor. Les advirtió sobre los desafíos del matrimonio y les aconsejó que se tomaran las cosas con calma. Sin embargo, en el fondo, estaba feliz por ellos. Él siempre había querido lo mejor para Burak y Neslihan, y si ellos eran felices juntos, él también lo sería. La abuela Ayse, la matriarca de la familia, fue la más sabia y comprensiva de todos. Ella sabía que Burak y Neslihan se amaban desde hace mucho tiempo. Ella había visto las señales, había escuchado los susurros, y había sentido la conexión entre ellos. Por eso, cuando Burak confesó su amor, ella simplemente sonrió y les dio su bendición. Les dijo que el amor es un regalo precioso, y que deben cuidarlo y valorarlo todos los días. ¡Qué sabia la abuela Ayse! Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los primos chismosos. Ellos fueron los que grabaron todo con sus teléfonos y los que difundieron la noticia por todas las redes sociales. Pero en el fondo también estaban felices por Burak y Neslihan. Ellos habían crecido juntos, habían compartido muchos momentos especiales, y querían verlos felices. Pero la historia no termina ahí. Después de la reunión familiar, la vida de Burak y Neslihan cambió por completo. Tuvieron que aprender a navegar su nueva relación, a lidiar con las expectativas de la familia, y a enfrentarse al drama de Aylin, la exnovia despechada. Aylin, al enterarse de la confesión de Burak, no dudó en armar un escándalo en las redes sociales. Publicó mensajes en Instagram, tweets venenosos, e incluso hizo un vídeo en TikTok cantando una canción de despecho. También intentó contactar a Burak, rogándole que volviera con ella. Pero Burak no le hizo caso. Él sabía que su futuro estaba con Neslihan. El drama de Aylin causó mucha tensión en la familia. Algunos la apoyaban, diciendo que Burak la había lastimado. Otros la criticaban, diciendo que debía superar la ruptura y seguir adelante. Pero Burak y Neslihan decidieron ignorar los comentarios negativos y concentrarse en su felicidad. Ellos sabían que su amor era verdadero y que nada ni nadie podría separarlos. Se apoyaron mutuamente, se comunicaron abiertamente y se esforzaron por construir una relación sólida y duradera. Y con el tiempo lograron superar todos los obstáculos y construir una vida juntos. Así que, familia de YouTube, esta es la historia completa de cómo Burak confesó su amor a Neslihan en plena reunión familiar.
Una historia de amor que nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra su camino, que vale la pena arriesgarse por lo que sentimos, y que a veces, las bombas de amor pueden ser lo mejor que nos puede pasar. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la amistad puede transformarse en romance y cómo la familia puede ser un apoyo incondicional. También hemos visto cómo el drama, la incertidumbre y los obstáculos pueden poner a prueba nuestro amor, pero cómo con valentía, comunicación y confianza podemos superarlo todo. Esta historia es un recordatorio de que el amor es un regalo precioso que debemos cuidar y valorar todos los días. Es un recordatorio de que debemos ser honestos con nuestros sentimientos, de que debemos arriesgarnos por lo que queremos, y de que debemos confiar en el poder del amor para transformar nuestras vidas. Y bueno, familia de YouTube, espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. ¡Qué historia!, ¿verdad? Burak arriesgándolo todo, Neslihan correspondiendo al amor, la tía Ulia con su drama, el tío Mehmet con sus consejos, la abuela Aisé con su sabiduría, los primos chismosos grabando todo, y Aylin armando un escándalo en las redes sociales. Una verdadera telenovela turca en la vida real. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen que hicieron bien en ignorar el drama de Aylin? ¿Qué consejo le darían a Burak y a Neslihan para que su amor dure para siempre? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido que les guste. Así que ya saben, a darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Chao, chao.